por ejemplo, si viene el doctor Capulla, estamos hablando del cerebro femenino, pero también Julia Estrada ha sido invitada, como casi todos los días, a participar del programa para hablar de las diferencias que se dan entre hombre y mujer en el tratamiento, en el trabajo, por ejemplo. Julia, bienvenida. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, tenemos varios aspectos hoy para trabajar. Trajimos todo tipo de fuentes, desde el propio INTEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta, bueno, la propia OIT. Vamos a empezar por un tema que está frecuentemente oculto, que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado que realizan fundamentalmente las mujeres. ¿A qué nos referimos con trabajo doméstico no remunerado? A tres cuestiones generales. Específicamente al trabajo doméstico, limpiar, cocinar, hacerse cargo de la casa. En segundo lugar, a criar a los niños o niñas. Y en tercer lugar, al cuidado de ancianos, que también es una tercera parte de esta encuesta que se hizo por parte del INDEC en el año 2013, amplia encuesta. Los hombres solo dedican, como se constató en esta información, un 58% de su tiempo, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. El 58% de los hombres, ahora sí, se dedica a realizar trabajo doméstico no remunerado, es decir, por fuera de su profesión, por fuera de estar trabajando afuera de su casa, luego vuelve a su casa y solo el 60% trabaja en su casa, el resto, el 40% no. Las mujeres prácticamente 9 de cada 10, el 88,9%. Y ahora acá hay otra cuestión que es fundamental, la cantidad de horas que dedican los hombres y que en contraste dedican las mujeres para el trabajo doméstico. Los hombres cerca de 3,4 horas por día, ¿no? Y las mujeres 6,4 horas diarias. O sea, las mujeres además, que prácticamente el 100% trabaja por fuera de su profesión, y algunas de ellas además son amas de casa, se dedican al trabajo doméstico en otros domicilios, es decir, trabajan en su casa y además se dedican a eso. Bueno, dedican el doble de trabajo, de horas de trabajo, es decir, 3 horas diarias más que los hombres. Esta encuesta es fundamental, solamente di un solo dato, la pueden googlear, está en internet, porque tiene una serie de datos y de información que realmente es clarificadora respecto de cómo está totalmente oculto este trabajo. Y como decía hace un rato Luciana, hay un proceso histórico que sustenta esto, que es el constante y permanente creciente ingreso de las mujeres al mercado laboral formal. Cada vez más mujeres ingresan a trabajar de manera registrada en el mercado de trabajo, pero al contrario, los hombres no se hacen cargo al mismo ritmo, al mismo nivel de las tareas de la casa. Entonces tenés mujeres con doble jornada laboral. Vamos a ver ahora otro de los ejes que es fundamental, que es el famoso techo de cristal o lo que se llama la segregación vertical. Después hay otro eje que es la segregación horizontal que la vamos a desarrollar. El techo de cristal es como mujeres con igual calificación no tienen, si se quiere, el mismo reconocimiento fundamentalmente en el trabajo. Por ejemplo, según un estudio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en Argentina solamente 3 de cada 10 mujeres llegan a puestos directivos, el 30%. En otros países es más alto este valor. Por ejemplo, en Brasil llega cerca del 45% a puestos directivos. Ahora, a nivel global, el promedio, solamente 5 mujeres, perdón, el 5%, 0,5 mujeres cada 10, el 5% llega a puestos directivos. Con lo cual, en Argentina estamos más o menos bien, pero ni ahí estamos en el 50-50, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el 50% de las empresas de Argentina no hay mujeres en puestos directivos, directamente son 100% hombres. Y yo quiero mencionar, decía Iván hace un rato, el gabinete económico, que estrictamente me toca de cerca porque es el mundo de la economía. En el actual gobierno de Mauricio Macri es 100% compuesto por hombres. Quiero mencionar a Duhovne en Hacienda, Caputo en Finanzas, Burjail en Agricultura, Cabrera en el Ministerio de Producción, 100% compuesto por hombres, Aranguren en Energía e incluso Brown en Comercio. No hay mujeres y fundamentalmente esto tiene que ver, Víctor Hugo, con la ortodoxia económica y el fuerte machismo que hay en esas esferas de la economía, que lo digo porque lo padezco siendo mujer en el mundo de la economía. Ahora, quiero mostrar, bueno, se me pasó, pero lo digo, la brecha respecto de la calificación. Las mujeres menos calificadas ganan cerca de un 36% menos que los hombres. Ahora, incluso las profesionales que tienen título universitario y tienen posgrado, ganan 20% menos, ¿no?, que los hombres en igual jerarquía. Con lo cual, la calificación ayuda a achicar la brecha, pero no resuelve el problema. Y acá vamos de nuevo a la Argentina.
al Ministerio de Trabajo, tiene datos del 2004 al 2015, en realidad los datos los tengo desde el 95 y esto era todavía peor, es la brecha de ingresos totales, lo que la mujer declara por ocupación principal y el hombre por ocupación principal. Más o menos ganaban un 27% menos en el 2004 respecto de los hombres. Esto empeora un poco en 2005, 2006 y se empieza a reducir hasta llegar a un punto prácticamente, yo diría, de estancamiento, que es el 21,99%, el 22% menos que los hombres en el año 2015. Lamentablemente no tenemos para 2016 todavía el dato. Lo que sí vemos, Víctor Hugo, es que hubo un proceso de mejora, si se quiere, en esta gran desigualdad económica, pero todavía siguen ganando un 20% menos. Y un dato que se publicó hoy de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas dijo que una mujer gana en promedio 10.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y un hombre 13.500 pesos. Estamos hablando de una brecha de 35%, ¿no? Julia, es clarificador lo que vos estás contando. Me quiero detener en un punto de por qué. Hay quienes se preguntan por qué, pese a esta preparación de las mujeres, todavía esa brecha, si bien se acorta en relación a otros trabajos, en puestos que requieren mayor educación, sigue habiendo un 20% de diferencia. Y uno de los motivos es que a veces las mujeres, con esta obligación tan marcada de tanto mandato que tienen de ocuparse de sus casas y de sus hijos y de la educación de sus hijos, es que eligen muchas veces trabajos por menos horas, trabajos part-time. Dejan a un lado la carrera, cosa que los hombres no hacen nunca. Para el hombre nunca es prioridad criar a su hijo, destinarle horas a su hijo, que es su vocación. Y eso explica, en parte, por supuesto, ese rango, esa diferencia salarial entre un hombre y una mujer en puestos jerárquicos o gerenciales. Bien, Luciana, vamos ahora a la última placa. Me quedo con este último dato de la brecha de ingresos en la informalidad, porque acá estamos hablando de, fundamentalmente, los registrados. Cuando no tenés convenio colectivo de trabajo, es donde se manifiesta con mayor claridad, se cristaliza la discriminación hacia la mujer, porque de todas maneras el convenio colectivo a veces funciona para equiparar. Cuando no hay convenio colectivo de trabajo, la brecha es casi el 40%, es decir, las mujeres ganan un 40% menos que los hombres porque el convenio colectivo ni siquiera está ahí para respaldarlas. Y ahora quiero mostrar un último dato que ya tiene que ver con una política pública de los últimos años, que tiene que ver con las moratorias previsionales, que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del trabajo de ama de casa, el trabajo no remunerado, que en muchos casos no tiene reconocimiento. La línea fucsia son las mujeres que se jubilaron y la línea negra, que no sé si se llega a ver, son los hombres que se jubilaron entre el 95 y el 2015. Tenemos un periodo amplísimo de 20 años. Pero me quiero detener en este salto gigante que tenemos acá, yo diría más que el 2005, desde el 2006 hasta el 2010-2012, que concretamente son 1.796.439 mujeres que pudieron jubilarse y que no tenían posibilidades, la gran mayoría de ellas, de acceder a una jubilación, porque precisamente habían estado durante toda la década de los 90 trabajando sin aportes previsionales, porque en muchos casos trabajaban en sus casas, y que por las moratorias previsionales se jubilaron. ¿Por qué? Porque la cantidad de hombres que se jubiló es mucho menor, considerando que la población es igual, 50-50. Este es el dato, me parece, Julia, más extraordinario que nos has dado, porque nos invita a pensar que efectivamente las cosas tienen que venir de ciertos poderes, como por ejemplo los gobiernos, que puedan establecer determinado tipo de políticas. Lo que está mostrando, que coincide particularmente con el gobierno de 8 años de una mujer, es de un extraordinario valor. Una mujer pensó en las mujeres como quizás ningún hombre lo hizo ni antes ni después. Porque este es algo extraordinario, ese crecimiento, esto que estás marcando, Julia, que me gustaría que reiteres porque no puede pasar inadvertido. Una mujer que además hoy día es tan perseguida y tan hostigada en la justicia y tan injustamente, por otra parte, porque se hace una vergüenza lo que está ocurriendo, como Cristina Fernández de Kirchner. Y las mujeres han sido, no todas por supuesto, porque muchísimas directamente la aman, pero han sido las mujeres un poco las que más han castigado a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto me parece que es un dato absolutamente insoslayable y que te pido que reiteres, porque esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Fue una mujer, y una mujer sensible con la problemática de la mujer, la que cambió semejante historia en cuanto, en este caso, a la jubilación por sexo.
Bueno, reiteramos, 1.796.000, prácticamente 2 millones, si lo hacemos redondo, de mujeres, en muchos casos sin aportes previsionales previos, se pudieron jubilar por las moratorias jubilatorias. Los hombres son muchos menos, son 894.000. De nuevo, no porque haya menos hombres, porque estamos hablando de proporciones de 50 y 50, sino porque había muchas mujeres que no se iban a poder jubilar si no existían estos planes, porque no tenían los aportes previos para hacerlo y sin embargo lo pudieron hacer. Así que, Víctor Hugo, la verdad es que quería cerrar con la cuestión de la jubilación, que además está en crisis por las medidas del actual gobierno. Julia, ¿sabes el cambio de paradigma? Es el reconocimiento que el trabajo doméstico, que el ser ama de casa es un trabajo. Ese es el cambio. Y no es un cambio menor, porque por muchos años, durante mucho tiempo, ese fue un trabajo no reconocido, no remunerado y además bastardeado. Eso es lo que cambia el reconocimiento para vos poder jubilarte. Es sustancial. Y las empleadas domésticas, ¿sí? El cambio también cualitativo, la mayoría de quienes trabajan en las casas son mujeres. Y lo que ha sido el reconocimiento de los derechos que han tenido, me parece que también ha sido una formidable inclusión. No vamos a abundar en detalles porque lo político siempre parece que viene a perturbar el análisis que estrictamente sociológico que está realizando Julia Estrada, pero me parece pertinente haberlo dicho. Julia, muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo.